primero y después vamos a ver el geometría de las masas, por una razón que les voy a explicar enseguida, y es que lo que pasa es que el libro utiliza conceptos de fuerza distribuida para desarrollar todo el tema de geometría de las masas. Perdón, al revés, utiliza el concepto de geometría de las masas para desarrollar cargas distribuidas. El estudio de las cargas distribuidas lo vamos a hacer de otra manera de lo que hace el libro. Está bien lo que está en el libro, pero lo vamos a hacer un poco más práctico y dirigido a la práctica real, de la ingeniería. Entonces, lo que vamos a ver es las cargas o fuerzas distribuidas. Cargas distribuidas también se llaman fuerzas distribuidas. Cargas o fuerzas distribuidas. Veamos de qué se trata. Sistema de fuerzas distribuidas. Vamos a ver primero el concepto. Sucede que hasta ahora hemos visto las fuerzas, los sistemas de fuerza, hemos visto fuerzas concentradas en un solo punto. Pero sucede que hay cargas que se distribuyen a lo largo de la superficie o a lo largo de líneas, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, eh, las acciones externas que habíamos visto de viento, sismo, pesos propios, varios de ellos son cargas que no son cargas puntuales, sino son cargas distribuidas. Por ejemplo, el peso propio de un elemento estructural es una carga distribuida porque no está concentrado en un punto. La intensidad de carga depende del peso específico del elemento. Veamos cómo se calcula la carga. Es este elemento que tiene un ancho A, un largo L y un espesor E. Su volumen será A por L por E. El peso específico sabemos que es igual, ¿no es cierto?, a volumen por densidad. O sea que el peso es igual a volumen por densidad. Entonces, si el peso específico, ¿sí?, es gamma, el peso total va a ser el volumen por el peso específico, que será el peso total del elemento. Si se trata de un elemento horizontal, por ejemplo, una losa de hormigón armado, ¿sí?, una losa de hormigón armado, quiere decir que el peso va a ser igual, el volumen va a ser igual a, si le damos A igual a 5 metros, L igual a 10 metros y E igual a 0,15 metros, 15 centímetros, el volumen va a ser el 5 por 10 por 0,15 igual
a 7,5 metros cúbicos. El peso específico del hormigón armado, valor que tienen que ya desde hoy día internalizarlo muy bien porque lo van a usar siempre van a usar el peso específico del hormigón armado. Es de 2.400 kilos por metro cúbico. Evidentemente hay elementos que llevan más o menos hormigón, perdón, más o menos acero. Y por lo tanto el peso específico del hormigón armado estará 2.400, 2.350, pero a efectos del cálculo normalmente se toma 2.400 kilos por metro cúbico. Por lo tanto, el peso va a ser igual a el volumen por el peso específico, y eso nos da 18.000 kilogramos, o sea, 18 toneladas que pesa esta losa de hormigón armado. La superficie de este elemento, ¿sí? Es decir, en planta, es igual a A por L, ¿no es cierto? El ancho por el largo. Por lo tanto, el peso por unidad de superficie será igual al peso total dividido la superficie, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros reemplazamos, ¿sí?, el peso por unidad de superficie, que es lo que queremos nosotros conseguir, lo que queremos conseguir es el peso por unidad por superficie, es el peso total dividido la superficie. Pero el peso total hemos dicho que es igual, ¿sí?, a el volumen por gamma dividido la superficie. Pero el peso total es igual a A por L por gamma dividido la superficie, que es A por L. Por lo tanto, este es igual a gamma por el espesor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, que para obtener en un elemento plano, ojo, en un elemento plano, para obtener la carga por unidad de superficie, basta multiplicar el peso específico por el espesor del elemento. Vuelvo a repetir, en un elemento plano, que puede ser una losa, puede ser un piso, puede ser un revoque, puede ser una cerámica, puede ser un estucado, ¿sí? Si yo quiero conseguir el peso por metro cuadrado, por peso específico, que es una carga distribuida, ¿sí?, está en kilos por metro cuadrado. Su representación normalmente se la representa de esta manera, ¿sí?, en un rectángulo, porque se llama una carga distribuida, y lo voy a poner aquí, carga distribuida o carga uniformemente distribuida. ¿Por qué uniformemente distribuida? Porque la intensidad de carga a este P que está en kilos por metro cuadrado, se llama la intensidad de carga. Vamos a poner acá la intensidad de carga, ¿sí? Entonces este P es la intensidad de carga y se representa esta carga uniformemente distribuida con un rectángulo. ¿Por qué? Porque es constante a lo largo de toda la superficie en kilos por metro cuadrado. Esa es una carga distribuida, uniformemente distribuida, ¿sí? Y la intensidad de carga normalmente se la designa con la letra P o con la letra, ya vamos a ver, P, Q, cuando normalmente se las denomina de distintas maneras. Por ahora, esta intensidad P de carga, hemos visto que, repito, para determinar la carga por metro cuadrado de un elemento plano, basta multiplicar el peso específico por
el espesor del elemento. Entonces, en este caso, ¿cuánto vendría a ser, el peso específico? El peso específico, vamos a ver si esto lo corremos acá. En este caso será igual a el peso específico. Hemos dicho que basta multiplicar la carga por unidad por metro cuadrado, basta multiplicar el peso específico, que hemos dicho que es de 2400, por el espesor, y eso nos da 160. ¿Qué cosa? 360 kilogramos, porque estamos multiplicando, ¿qué cosa? Estamos multiplicando metros cúbicos, kilos por metro cúbico, multiplicado por metro, que es el espesor. Por lo tanto, nos dará kilos por metro cuadrado. ¿Sí? 360 kilos por metro cuadrado. Eso es lo que pesa esta losa de hormigón armado por unidad de superficie. Y eso se llama una carga distribuida, uniformemente distribuida. Corregir uniformemente. Está bien. Uniformemente distribuida. ¿Sí? Sin embargo, si tenemos un elemento como una viga, ¿sí? Como una viga, el elemento es un elemento longitudinal, en este caso es un elemento plano, en este caso es un elemento plano, en este otro caso es un elemento longitudinal. Entonces la carga ya no va a ser por unidad de superficie, sino va a ser por unidad de longitud. Pero vamos a hacer todo el proceso. De nuevo, el volumen es igual, supongamos esta viga que tiene una altura h, tiene un espesor b y tiene una longitud L. Hagamos todo el proceso nuevamente. El volumen es igual a B por H por L. El peso específico, si el peso específico es gamma, el peso total será el volumen por el peso específico. Si se trata de una viga de hormigón armado, supongamos que B vale 20, H vale 60 y voy a poner 0, voy a cambiar un dato solamente. Y esto es 0,50. 0,50. El volumen va a ser 0,20 por 0,50 por 3. Y eso va a ser igual. Eso va a ser igual a 0,3 metros cúbicos. Nuevamente, el peso específico de esa viga de hormigón, 2.400 kilos por metro cúbico. El peso va a ser el 0,30, el peso va a ser 0,30 por 2.400, va a ser 720 kilogramos. La sección de ese elemento, ¿sí? Siempre vamos a hablar de la sección del elemento. En estructura, siempre van a estar hablando de la sección del elemento, en este caso B por H, ¿sí? El área de esa sección es B por H. El peso por unidad de longitud va a ser el peso total dividido la longitud. Por lo tanto, volvemos a hacer el valor y decimos, el peso por unidad de longitud va a ser igual al peso total dividido la longitud, pero el peso total es volumen por gamma dividido la longitud, pero además el volumen es igual a B por H por L por gamma sobre L, y esto por lo tanto es igual a gamma por B por H, o sea, gamma por A. ¿Esto qué quiere decir?
que para obtener la carga distribuida, esta también es una carga distribuida, uniformemente distribuida. Y esta también es la intensidad de carga, ¿sí? Y esto uniformemente distribuida, ¿por qué se dice uniformemente distribuida? Porque es constante a lo largo de toda su longitud. Ya vamos a ver otros casos que no es constante a lo largo de su longitud. Por lo tanto, en este caso, la carga distribuida por unidad de longitud es gamma por la sección. Gamma es el peso específico, que es 2400 por 0,20, que es el ancho, por 0,50, que es el alto. Por lo tanto, me da 240 kilos por metro cuadrado. Y eso también es una carga distribuida, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Estos son conceptos nuevos importantes. ¿Alguna pregunta? Okay. Veamos, por ejemplo, veamos un muro. ¿Ok? Eh, ¿Cómo calculamos la carga distribuida de un muro? Tenemos un muro que tiene una longitud L, tiene un ancho B y tiene una altura H. De nuevo, el peso total será igual a gamma, lo que hemos visto anteriormente, gamma por la sección. ¿Sí? La carga distribuida será por lo que acabamos de ver, ¿sí? P, carga por unidad de longitud, ¿sí? Una carga será igual a gamma por la sección. Si gamma, en este caso, vamos a tomar en un ladrillo adobito, en un muro de ladrillo adobito, normalmente se toma muro macizo 1600 kilos por metro cúbico. Supongamos que este es un muro que tiene 0,15 de espesor y que tiene 3 metros, 3 metros, 3 metros de altura. Y por lo tanto, la carga por unidad de longitud, porque es lineal como la viga, lo mismo, serán los 1600, que es el gamma, por la sección que es B por H, tenemos 720 kilos por metro. Y esa es una carga lineal por metro de longitud. Por lo tanto, la carga uniformemente distribuida también es distribuida, carga uniformemente distribuida debido a que es constante a lo largo de la longitud, y también se representa a lo largo de la longitud con un rectángulo por su representación y su intensidad de carga. Esta es la intensidad de carga de la carga distribuida, y es una carga que se llama uniformemente distribuida. ¿Qué pasaría si queremos encontrar la carga distribuida del peso propio de un muro, pero donde el muro ya no es constante su altura, sino tiene una variación lineal? Y esto muchas veces ocurre cuando hay acá abajo una viga y arriba hay un techo,
y se llena de ladrillo. Por lo tanto, esta carga, ¿no es cierto?, tiene la forma triangular. De nuevo lo mismo, ¿sí? La carga distribuida será, por lo que hemos visto, la carga distribuida será, ¿no es cierto?, P, ¿sí?, a gamma por B por H. Pero eso será en este extremo, en el extremo donde tengo, ¿sí?, la altura H, y será 1600, supongamos que es 12 centímetros de espesor el muro, por lo tanto, el peso en la intensidad de carga, será 384 kilos por metro lineal en este punto. Entonces, la intensidad de carga será, y en el otro extremo será cero. Y por lo tanto, ya la representación ya no es constante, sino es una forma de un triángulo. La carga lineal por metro de longitud, ¿no es cierto?, ya es una carga distribuida con variación lineal. En este caso se llama carga distribuida con variación lineal, ¿sí? Y tiene ese tipo de representación, donde la intensidad de carga está solamente en extremo. Y su representación es igual que la forma de la carga física, ¿no es cierto? Un triángulo, donde la intensidad de carga máxima está en el extremo, en este caso en el extremo izquierdo, y será igual a lo que hemos visto de la superficie en la superficie de la sección por la altura, por el peso específico. ¿Y qué pasaría? Si ahora tengo un muro que tiene una altura H1, tiene una altura H2, tiene un ancho B y tiene una longitud L? Fíjense cómo, como son cargas por unidad de longitud, no interviene la longitud. ¿Por qué? Porque son cargas por unidad de longitud. Entonces, de nuevo, la intensidad de carga, la carga distribuida será lo mismo acá. ¿Sí? En el punto extremo izquierdo, la intensidad de carga peso 1, será igual a ¿qué cosa? Peso 1 gamma por B por el ancho por H1. Si gamma es 1600, ¿sí?, el peso 1 será 1600 por 0,12, que es el espesor, por 250, 480 kilos por metro lineal. Y el peso 2 será igual gamma por B por H2. Si H2 es igual a 1,50 m, será 1600 kilos por metro cúbico por 0,12 por 150 por 1,50, me da 280. Y su representación gráfica, ¿sí?, tiene la misma forma física del muro de ladrillo, o sea, un trapecio, donde la intensidad en el extremo izquierdo será 480, en el extremo derecho será será 288. También se llama una carga distribuida con variación lineal. Veamos qué pasa con los líquidos, que también producen cargas distribuidas, ¿sí? Si nosotros tenemos un recipiente con agua, no hablemos de agua, sino hablemos de un líquido, ¿sí? La presión en cualquier punto, ¿no es cierto?, es igual a, aquí falta algo,
es igual, acá está, la presión es igual a gamma por H, ¿sí? ¿Y por qué? Siendo gamma el peso específico, ¿sí? Esto igual aquí, esto por el, si ustedes recuerdan, en física, el teorema de Pascal. ¿Qué decía el teorema de Pascal? Decía que la presión en cualquier punto es igual, perdón, en un punto cualquiera es igual, ¿no es cierto?, en todas las direcciones y depende de la profundidad del punto, o sea, gamma por H, ¿sí? Gamma por H, siendo gamma el peso específico. Entonces, en un punto cualquiera, la presión que existe es igual a gamma por H. Y este gamma por H estará dado en qué? Si el gamma está en kilos por metro cúbico, ¿sí? Del líquido, y H está en metro, esto estará en kilogramos por metro cuadrado. En kilogramos por metro cuadrado. Si gamma, en este caso, si gamma es igual a 1000, por ejemplo, si es agua, el peso específico del agua es 1000 kilos por metro cúbico y la altura es 1,50 m, el peso, la carga, la carga distribuida por metro cuadrado será 1500 kilos por metro cuadrado. En el punto A, en este punto A, ¿sí? La carga, la H es igual a 0. Por lo tanto, la intensidad de carga será igual a 0. Sin embargo, en el punto B, la altura es igual al H total. Por lo tanto, la intensidad de carga será igual gamma por H total. Por lo tanto, si H, supongamos que tenemos un tanque que tiene 3 metros de altura, tenemos 1000 por 3, tenemos 3000 kilos por metro cuadrado. Fíjense de nuevo que la longitud, el ancho del recipiente no lo tiene en cuenta, porque es una presión directamente, ya sea sea un recipiente de 1 metro por 1 metro por 3 metros de alto, o que sea una piscina por 3 metros de alto, la presión en el fondo, ¿no es cierto?, va a ser la misma. Ahora, ¿qué pasa en las paredes? Decíamos que en las paredes, en el punto A, no hay más que la presión atmosférica, pero la presión del agua será 0. En cambio, en el fondo se va a producir una presión de 3000 kilos por metro cuadrado. O sea, esto de aquí es el gamma por H, ¿sí? En cualquiera de las paredes va a haber una carga uniforme con variación lineal, cuya intensidad de carga por metro cuadrado va a ser, ¿no es cierto?, el gamma por H, que es este 3000, que hemos calculado acá 3000 kilos por metro, 3000 kilos por metro cuadrado. En cambio, en el fondo va a haber una carga distribuida sobre el fondo va a haber una carga distribuida de 3000 kilos por metro cuadrado. La misma. Lo único que en la pared parte de 0 y lleva a un valor máximo, y estos son los valores, una carga distribuida, ¿sí?, sobre cada una de las paredes. En cambio, esta es la carga distribuida en el fondo, ¿sí? Cuando se representan estas cargas distribuidas, ¿sí?, Eh, normalmente se representan con unas flechitas, ¿sí?, para indicar la dirección de dónde va la carga. O sea, en este caso, esta carga va de derecha a izquierda.
En el otro caso sería una carga que va de izquierda a derecha. Entonces, para indicar la carga distribuida, también le ponemos, ¿no es cierto?, una flechita. Muchas veces no, no se las pone, pero es importante saber cuál es el sentido de la carga distribuida. Entonces, fíjense que estas son cargas distribuidas. Hemos visto losa, hemos visto viga, hemos visto muro, hemos visto líquidos, ¿sí? Estos líquidos pueden ser de cualquier tipo, depende del peso específico del líquido. Obviamente, si tenemos otro líquido que es más denso, la carga será mayor. Y esto normalmente se llama una carga hidrostática. ¿Por qué? Porque viene de la hidrostática y del teorema de Pascal, donde dice que la presión es igual, en un punto es igual en todos los sentidos. Por eso esta intensidad de carga de acá es igual a esta intensidad de carga de acá. Lo vamos a hacer del mismo tamaño. Esta intensidad de carga, ¿sí?, tanto en el fondo como en las paredes, en el punto de la esquina, ¿sí?, va a ser el mismo valor. La intensidad de carga de 3000 y la intensidad de carga también de 3000 kilos por metro cuadrado. Resultante de una carga distribuida. Las acciones externas hemos dicho que son representadas por modelos matemáticos, ¿sí? Y existen fuerzas que no son concentradas, como en este caso, que son cargas distribuidas, ¿sí? Ahora, tenemos que también saber calcular, ¿no es cierto?, cuánto valen, cuál es la resultante de una carga distribuida. Entonces, la resultante de una carga distribuida se puede considerar como la resultante de infinitas fuerzas paralelas, que tienen, una intensidad, ¿sí?, una intensidad infinitesimal, es decir, un diferencial de resultante, ¿sí?, aplicado en un infinitesimal de distancia, diferencial de x, ¿sí? Para determinar la resultante se plantean ecuaciones de proyección de fuerzas verticales y una ecuación de momento. Si ustedes recuerdan, que cuando veíamos cómo determinábamos una resultante de un sistema de fuerza, teníamos tres formas de hacerlo: mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de proyección de un momento, ¿no es cierto?, o mediante dos ecuaciones de momento cuando eran, perdón, en fuerza no concurrente, dos ecuaciones de proyección y una de momento, dos de momento, una de proyección, o tres ecuaciones de momento. En este caso, si decimos que la carga distribuida es una carga de fuerzas infinitamente, como si fueran paralelas, tendríamos el caso de fuerzas paralelas que, para encontrar la resultante, utilizamos o una ecuación de momento y una de proyección, o dos ecuaciones de momento. Entonces, si utilizamos dos ecuaciones, una de proyección y un momento, la ecuación de proyección será igual que la suma de las fuerzas verticales es igual a R, será igual a la suma de las fuerzas de las F sub I, y R será la suma de los diferenciales de R, ¿sí?, si es que el diferencial de R, veámoslo acá, si yo tengo esta intensidad de carga Q, y tengo considero que estas líneas de acá son infinitas fuerzas paralelas, voy a tener un diferencial de R en una distancia diferencial de X, que está a una distancia del punto A
una distancia X. Por lo tanto, la intensidad de carga, este diferencial de R, si la intensidad de carga total era R, la intensidad de carga que quiero encontrar es R, quiero encontrar su intensidad y quiero encontrar su ubicación. Entonces, yo tengo un diferencial de R, ¿no es cierto?, que es fuerza por unidad de longitud. Por lo tanto, el diferencial de R es la intensidad de carga por la distancia. ¿Por qué por diferencial de X? Porque el diferencial de X es la longitud y la carga, que es carga por unidad de longitud, multiplicada por diferencial de X, me va a dar el diferencial de R. ¿Sí? Y por lo tanto, R va a ser la integral entre 0 y R, ¿sí?, del diferencial de R. Por lo tanto, R será igual. Y el diferencial de R es Q por diferencial de X. Si lo reemplazamos acá, voy a tener la resultante va a ser igual a la intensidad de carga por diferencial de X integrada a lo largo de toda la longitud. Y eso es igual a Q por L. Por lo tanto, la resultante de esta carga distribuida es igual a Q por L. De nuevo, esta carga distribuida, ¿sí? Esta carga distribuida, ¿en qué unidades está esta carga distribuida? Las unidades estará, por ejemplo, en kilogramos por metro. Tiene que ser más chica la... Ya no se ve. Esto está en kilo por metro. ¿Sí? Kilo por metro multiplicado por metro me va a dar kilo. O toneladas por metro, y esto me va a dar toneladas. ¿Sí? Por lo tanto, la intensidad de la resultante es igual a la intensidad de la carga por la longitud total, lo que era lógico por la demostración que hicimos anteriormente. Si esta es una carga por unidad de longitud, que está en kilos por metro, la carga total será Q por L, pero aquí lo estamos demostrando con el diferencial. Sí, decíamos que para encontrar la resultante de un sistema de fuerza paralela, tomamos una ecuación de proyección, que es lo que hemos hecho ya, la ecuación de proyección, y una ecuación de momento. Entonces, tomemos ecuación de momento. Por el teorema de Variñón, ¿no es cierto?, el momento de la resultante va a ser igual a la suma de los momentos de las MI, ¿sí? Tiene que ser la sumatoria. Vamos a copiar este es igual a la sumatoria de los MI. El M de R, el momento de la resultante con respecto al punto A, será igual por definición al valor de la resultante por la distancia. Como ya tenemos la intensidad, lo que tenemos que encontrar nosotros es, ¿qué cosa? Tenemos que encontrar cuál es la distancia a la que está ubicada la resultante. Entonces, nosotros tenemos que el momento de la resultante es igual a R por D, ¿sí? Y por lo tanto, el MI, el momento de cada una de las infinitas fuerzas diferenciales de R, será igual a la sumatoria de los diferenciales de R por la distancia X que está cada uno de los diferenciales. Por lo tanto, ese diferencial, el MI, será igual a la suma, esta suma se transforma en una integral, la suma del diferencial de R, pero el diferencial de R es igual a Q por diferencial de X, o sea, X por diferencial de R, igualando estas ecuaciones, vamos a tener, ¿sí?,
vamos a tener lo siguiente. La incógnita es la distancia D. ¿Por qué? Porque con la ecuación de momentos, recuerdan ustedes cuando vimos fuerzas paralelas, ¿no es cierto? La incógnita era la distancia donde estaba ubicada la fuerza. ¿Por qué? Porque ya tenemos calculada la intensidad. Por lo tanto, R por D, que es el momento de R con respecto al punto A, tiene que ser igual a la suma de los momentos de la fuerza. Por lo tanto, acá también le vamos a hacer una sumatoria para que quede más claro. Esto es igual, los MI, está bien, es la sumatoria de los diferenciales de R por X, está bien. Reemplazando me queda esta integral y me queda que la resultante multiplicada por la distancia es igual a Q por L cuadrado sobre 2. ¿Sí? Pero la resultante, ¿cuánto vale? Si R por D es igual a Q por L sobre 2, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener que reemplazando Q por L, y se tiene que Q por L por D es igual a Q por L cuadrado sobre 2. Por lo tanto, quiere decir que despejando y simplificando, me va a quedar que D es igual a L sobre 2. Es decir, que la resultante de la carga distribuida, se encuentra ¿dónde? A una distancia L sobre 2, o sea que está en la mitad. Lo que también era lógico esperar, porque si estas son infinitas cargas distribuidas, ¿sí? Son simétricas y son de la misma intensidad, es lógico que la resultante se encuentre en el punto medio. Vamos a ver qué tenemos acá. Esto es lo mismo, pero aplicado a una carga distribuida con variación lineal. El concepto es exactamente el mismo. Si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, la resultante es la suma de las fuerzas verticales, la resultante sería igual a la suma de los diferenciales de R, donde diferencial de R ya no es Q como en el caso anterior, porque en este caso Q era constante, ¿sí? Q era constante. Por lo tanto, al ser Q constante, ¿no es cierto? Teníamos la ecuación diferencial de R igual a Q por diferencial de X, porque la intensidad de carga a una distancia X, ¿no es cierto? También vale Q. Sin embargo, cuando yo estoy en un triángulo, ¿sí? La intensidad de carga máxima vale Q, pero la intensidad de carga a una distancia X vale, llamémosle Q'. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar cuánto vale Q' a una distancia X, tendríamos que encontrar la ecuación de la recta, pero lo vamos a hacer de una forma más sencilla. Estos dos triángulos, el triángulo este que estoy señalando, el triángulo de la carga distribuida, y es que tienen una altura Q, es semejante con el triángulo este que tiene base X y altura Q'. Al ser semejante yo puedo hacer relaciones entre sus lados homólogos correspondientes. Por lo tanto, yo puedo decir que Q', la base de este triángulo, la altura de este triángulo es a su base, como la altura del triángulo mayor es también a su base, que es L. Por lo tanto, Q' va a ser igual a Q por X sobre L. Si nosotros reemplazamos, ¿sí? El diferencial de R va a ser Q' por diferencial de X, pero Q' era Q
por X sobre L. Haciendo el reemplazo voy a tener que R se me va a transformar en la integral de diferencial de R entre 0 y R. Y esa integral de diferencial de R va a ser reemplazando este diferencial. Acá voy a tener Q por X sobre L por diferencial de X. Y esto me va a dar Q por X cuadrado sobre 2L entre 0 y L. Y la resultante me va a dar finalmente Q por L sobre 2. O sea que la intensidad de carga de un... la intensidad de carga, la resultante de una carga distribuida que tiene una variación lineal con intensidad de carga Q, ¿no es cierto? Vale Q por L sobre 2. Lo que también era de esperar, porque es la mitad del rectángulo. Este triángulo es la mitad del rectángulo. La intensidad de carga es Q por L sobre 2. Ahora tenemos que saber nuevamente dónde está esta resultante. Aplicamos lo mismo, ¿sí? Aplicamos una ecuación de momento con respecto al punto A y va a ser el momento, la suma de momento con respecto al punto A, el M de R tiene que ser igual a la sumatoria de los MI. Y el M de R es igual a R por D. Igual que en el caso anterior, el momento con respecto al punto A va a ser R por D. ¿Sí? Entonces, si ahora reemplazamos, ¿sí? Los MI va a ser igual a la sumatoria de los diferenciales de R por X. Y eso se transforma en una integral entre 0 y L de X por el diferencial de S, de R. Si ahora igualamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Igualamos estas dos ecuaciones, vamos a tener nuevamente la incógnita es la distancia de donde está ubicada la resultante. Haciendo el reemplazo, R por D es igual a la integral de X por diferencial de R. Y haciendo todo el reemplazo y haciendo el resultado de la integral, me dice que R por D es igual a Q por L cuadrado sobre 3. Ahora, si nosotros decimos que R por D es igual a Q por L cuadrado sobre 3 y hacemos el reemplazo y despejamos de acá el valor de D, vamos a tener que D es igual a 2/3 de L. Por lo tanto, la resultante de una carga distribuida con variación lineal, la intensidad es igual a Q por L, y la resultante está a 2/3 de L medidos desde el vértice. En este caso, porque he tomado un momento con respecto al punto A. Medido desde el vértice. Y quiere decir que medido desde el otro extremo estará a L tercio. Ahora, es importante, muy importante de aquí para adelante, porque esto lo vamos a usar cada vez que haga un cálculo de estructura, seguro que lo van a utilizar. ¿Sí? Seguro que lo van a utilizar. Y es lo siguiente. Haciendo una abstracción de las unidades, acá tengo un rectángulo. Por lo tanto, la superficie de ese triángulo es la base, que es L, y la altura, que es Q. La superficie de este triángulo es base por altura, Q por L. ¿Sí? Entonces, haciendo abstracción de lo que es las unidades, podemos decir que la resultante de la carga distribuida es igual a la superficie del diagrama de carga distribuida
con las unidades que corresponden a la intensidad de carga y a la longitud. De nuevo, este es un rectángulo, por lo tanto la intensidad de carga es igual a Q por L, que es la superficie de este diagrama de carga distribuida, que es un rectángulo. De la misma manera, si fijamos acá, nos dice que la resultante de esta carga distribuida es igual al área del diagrama de carga distribuida. Aquí tenemos un diagrama de carga distribuida que es un triángulo. Por lo tanto, ¿cuál es la superficie de ese diagrama de carga distribuida? Es igual a base por altura sobre 2. Entonces, R igual a Q por R sobre 2. ¿Sí? Esto es muy importante porque van a tener que hacerlo cada vez que calculen carga distribuida. Vamos a utilizar esto. Y esto a cada cálculo de carga distribuida tenemos que ver cuál es la resultante. Yo les voy a dejar como tarea calcular la constante de ubicación de la siguiente carga, distribuida. Y vamos a hacer un trapecio. ¿Sí? Vamos a ver si hay un dibujo de un trapecio. No, no me va a dar. Lo vamos a dibujar. Tenemos un trapecio, o sea, una carga distribuida que tiene forma trapezoidal. O sea, que acá tenemos una intensidad de carga Q sub 1, tenemos una intensidad de carga Q sub 2, y esta es una carga distribuida que tiene una forma de trapecio. Y tenemos que encontrar, lo voy a hacer al revés para que les sea más fácil. Vamos a poner acá. Por supuesto que es la suma de una carga rectangular y una carga triangular, por supuesto que sí, pero yo lo que necesito es que se calcule, ¿sí?, la intensidad. Primero, la resultante. Quiere decir que nosotros tenemos, no, aquí tendremos un L, tendremos una longitud. Tenemos una longitud L. Esto es L. Tenemos las intensidades de carga y lo que nosotros debemos encontrar es cuánto vale la resultante
¿Y dónde está ubicada? Esta será R. Y que estará a una distancia desde este punto de acá, vamos a hacerlo bien vertical, hasta la resultante. Y a esta distancia vamos a llamar D1, y a esta distancia de aquí vamos a llamar D2. Entonces, como tarea, tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente planteando una ecuación de proyección y una ecuación de momento para encontrar la resultante. A ver, quién me dice cuánto vale R? ¿Cuánto valdrá R? Q más 1, Q más 2. ¿Cómo? Q1 más Q2. No. L por L por Q2 dividido entre 2. A ver, de nuevo. L por L por Q2 dividido entre 2. ¿Cuál es la superficie del trapecio? Base mayor por base menor por altura dividido entre 2. Exactamente. Entonces, si hemos dicho que la resultante de la carga distribuida es numéricamente igual a la superficie de la figura geométrica de la carga de un trapecio. Por lo tanto, esto tiene que darle Q sub 1 más Q sub 2, todo por L dividido 2. ¿Por qué? Porque es la superficie del trapecio. Entonces, a esta conclusión tienen que llegar, pero ¿cómo? Planteando las ecuaciones como hemos hecho aquí, ¿no es cierto? Aparte, partiendo de una integral. El valor de D1 y D2 se los voy a dar para que verifiquen. El D1 va a ser igual a lo voy a poner así y voy a poner acá igual para que hagamos una línea de división para que nos quede más claro. Vamos a decir que el D1 va a ser igual a Q sub 1 más 2 veces Q sub 2 sobre Q sub 1 más Q sub 2 multiplicado por
Aquí vamos a poner otra división para que quede bien claro. Y esto va a ser L dividido 3. Esto va a ser, a esto le tiene que dar D sub 1. ¿Sí? Esto es D sub 1. L sobre 2 no sería, ingeniero. No, L sobre 3. Si buscan en cargas distribuidas, en el libro está también, pero hay algunas de las ediciones del FLIE que esa fórmula la tiene mal, así que no se confíen. Y el D sub 2, el D sub 2 va a ser igual a Q sub 1 Q sub 1 no, 2Q sub 1 más Q sub 2. ¿Ven la diferencia? Si yo estoy midiendo a la base menor, es esa base. Si estoy midiendo a esta base, es esa base más el doble de la otra sobre la suma de las dos por L sobre 3. Si yo mido a esta otra base, será esa base más el doble de la otra sobre la suma de las dos dividido 3. Entonces, ese es la resultante y ese es el valor de D sub 1 y de D sub 2. Pero quiero que me lo demuestren, partiendo nuevamente, igualito que esto, ¿sí? Partiendo de una ecuación diferencial del resultante, tomando ecuación de momento, tomando ecuación de proyección. Ahora, el por qué, y ahora le voy a explicar el por qué el libro que seguimos trata primero el capítulo de geometría de las masas. El capítulo de geometría de las masas se trata de encontrar entre otras cosas, centro de gravedad y momento de inercia. Sucede que vamos a demostrar después, ¿sí?, que la resultante de la carga distribuida, pasa por el centro de gravedad del diagrama de carga distribuida. ¿No? Entonces, en un rectángulo, la carga distribuida, en un rectángulo el centro de gravedad está justamente, el centro de gravedad está en el punto medio, en L sobre 2. Y hemos visto que la distancia esta es igual, lo vamos a poner acá, no, dejémoslo ahí, que sea como dato. La D es igual a L sobre 2. Entonces, en un rectángulo, el centro de gravedad está en el punto medio. Eso lo vamos a demostrar en el próximo capítulo. En un triángulo, el centro de gravedad también está, ¿no es cierto?, por donde pasa la resultante. El centro de gravedad está también por donde pasa, o si quieren al revés, la resultante pasa por el centro de gravedad del triángulo, ¿sí? Y también vamos a demostrar en el próximo capítulo que en un trapecio también la resultante pasa por el centro de gravedad. El libro lo hace al revés, ¿sí? Lo que hace el libro es determinar primero el capítulo de geometría de las masas, o sea, encontrar el centro de gravedad,
y después, ¿no es cierto?, demuestra de otra manera esta resultante de carga distribuida y su ubicación. Yo creo que esta forma de explicarlo es mucho mejor, más práctica, ¿sí?, que todo el capítulo de carga distribuida que tiene el libro. En la vida práctica, no van a tener muchos más tipos de carga distribuida. ¿Será que hay alguna vez una carga distribuida en forma curva? Es posible. Algún rato les voy a mostrar, pero capaz que el 99% de las veces van a ser o rectangulares, o triangulares, o trapezoidales. Esas van a ser los formatos de los diagramas de carga distribuida. Entonces, esto, por favor, de memoria, porque lo van a utilizar a cada rato. A cada rato van a utilizar esta fórmula de las cargas distribuidas. ¿Okay? Vamos a ver qué más tenemos. Resultante, es lo que hemos visto. Resultante bueno, esto no, aquí lo que estoy mostrando, lo que pasa, estoy haciendo unos cálculos dibujados en escala de cálculo de estructura. Cuando lo termine se los voy a mostrar. Lo que aquí tengo son las ecuaciones generales, y esto de aquí, ¿sí? Esto aquí es un dibujo a escala de dónde se encuentra la resultante, ¿sí? Entonces, los datos que tengo acá, ¿sí?, la intensidad de carga, si yo hago esto igual a 5, por ejemplo, fíjense que se dibuja, me da una carga distribuida y me dice dónde está la resultante. Si yo tomara un trapecio, ¿sí?, me dice dónde está la resultante y me calcula, ¿sí?, las fórmulas que acabamos de ver, todo eso lo calcula. Si alguien se anima a hacer esto, ¿sí?, al primero que me mande esto, ¿sí?, le voy a dar unos puntitos para el examen. Le vuelvo a repetir. Esto está dibujado en el Excel, ¿sí?, está dibujado a escala. Aquí están todas las ecuaciones, ¿sí?, con la ecuación de esta recta. Esta recta está en este trapecio, está dibujado en coordenadas. Ustedes ven aquí X1, Y1, X2, Y2, ¿sí? Y esta es la altura Q1, esta es la altura Q2, y por lo tanto, aquí tienen las coordenadas X1. Vamos a hacer un poco más grande para que lo vean mejor. Aquí tienen las coordenadas X1 y Y1, que es este punto de acá, X1 y Y1. Si yo estas coordenadas las muevo 1,5, ¿sí?, se me modifica el gráfico. X2, Y2, ¿sí?, que es este punto de acá, y después está la altura Q1, Q1 y Q2. Entonces yo puedo hacer Q1, Q1 puede igual a ser a 0, y voy a tener una triangular, y esto va a estar de 2. Si L, veamos cuánto vale L, ¿dónde está L? No lo he puesto acá, por acá debe estar L. RL, está por diferencia de coordenadas, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, vamos a ver, le voy a poner a esta X1, le voy a volver a poner 2. Y si ustedes se fijan, L, y a esta le voy a poner X2, está en 11, 2 menos 11, 2 menos 11 van a ser 9, ¿sí? Entonces esa va a ser la distancia.
Aquí está la intensidad de esta diferencial de QX a una distancia X genérica. Y ahí se hacen todas las ecuaciones que les he demostrado, ¿sí? Y lo dibuja en la escala. Acá está L es igual a 9, ¿sí? Y por lo tanto, X es igual a 4. ¿Por qué? Porque esto es 9 y X es igual a 4 de este diferencial. Aquí faltaría marcar, acá está, D2 ¿cuánto nos da? D2 como resultado, D2 diferencial de X, D2 es igual a 3, coincide porque si L es igual a 9 y esto está un tercio, ¿no es cierto? Me va a dar D2 igual a 3. Y la ubicación de DR, ¿no es cierto? De DR está a una ubicación de 8. O sea, acá ven 8, acá está DR. Y D1 está a 6 a partir desde este punto acá. Y todo esto está en escala, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer una triangular hacia el otro lado, por ejemplo, si pongo 4 acá y pongo 4 acá y pongo 0 acá, ¿sí? Voy a tener una triangular. Por eso se llama esto la ecuación general de una carga distribuida, que esto lo estoy utilizando muchísimo es un dibujo a escala del cálculo completo de una viga de hormigón armado. Espero terminarlo este fin de semana. Cuando lo termine, se los muestro. Entonces, para eso requiero, ¿no es cierto?, las cargas distribuidas con todos sus componentes. Acá está en rectangular, acá está en triangular. ¿Sí? Ok. Eso era para mostrarles, pero el que me haga esto, le voy a regalar así a escala, ¿no? Y que se modifique, le voy a regalar 5 puntos para su examen final. Así que a estudiar, muchachos, el que quiera, no es obligación. Primero que me lo mande. Curva funicular. A ver, sucede que cuando tengo una carga distribuida, ya sabemos nosotros cómo trazar el polígono funicular. Supongamos ahora que tengo esta carga distribuida, ¿sí?, de una longitud L. Su resultante sabemos que es igual a Q por L, ¿sí? Si ahora adoptamos una escala de fuerzas y trazamos el vector representativo de la fuerza R, elegimos un polo O, trazamos los rayos polares de la fuerza en un punto cualquiera, lado 1 paralelo a rayo polar 1 y lado 2 paralelo a rayo polar 2. Si ahora consideramos esta resultante que me divide en 2 a esta carga distribuida, esto lo vamos a llamar así se llama divisoria de carga, la vamos a considerar esta R como una divisoria de carga, ¿sí? Y vamos a sacar las resultantes parciales R', ¿sí?, que está a una distancia L sobre 4 porque va a estar a la mitad de este nuevo diagrama de carga distribuida R',
es la resultante de la parte de la mitad, y voy a tener la otra R', que también va a valer, ¿sí?, a una distancia igual, va a valer lo mismo, ¿sí? Y ahora vamos a intersectar las restas de acción de estas resultantes parciales, ¿sí?, donde cortan a los lados del polígono funicular. Cuando tengo, imagínense ustedes ahora que tenemos una carga distribuida, que son de infinitas cargas, paralelas. Al final, la curva que el polígono funicular, ¿sí?, va a ser una curva, en vez de ser unos lados del polígono funicular, se va a transformar en una curva. Por lo tanto, si nosotros hacemos estas divisorias de carga y encontramos dónde estas divisorias de carga cortan a los lados extremos, que se llaman también tangentes extremas, ¿sí? En la unión donde se corta la divisoria de carga con los lados extremos del funicular, ¿sí?, se llaman tangentes intermedias. En este punto, en estos dos puntos T, ¿sí? Y en este punto S, ahí es tangente la curva, ¿sí? Entonces, va a haber unos puntos de tangencia en donde, en estas que se llaman tangentes extremas, van a ver donde están las tangentes, hay divisoria de carga, y las tangentes intermedias, ¿no es cierto?, donde están las resultantes parciales. Es decir, ese es un punto de tangencia. ¿Dónde es un punto de tangencia? Donde se corta la divisoria de carga. Por lo tanto, el punto S también es una divisoria de carga, por lo tanto es un punto de tangencia. Y el punto, este otro punto acá extremo, ¿sí?, también es una divisoria de carga. Por lo tanto, ahí es tangente la curva. Y esa curva está inscrita en el polígono funicular de las resultantes parciales. Si ahora tomamos una nueva divisoria de carga, ¿sí?, sería la mitad de esto, sería a L octavos. Y si tomo la mitad de esta TS, me va a dar otra tangente intermedia. De la misma manera, si yo tomo la mitad de este lado y la mitad de este otro lado, me va a dar una tangente intermedia. Y por lo tanto, si hago sucesivas tangentes intermedias, ¿sí?, la curva funicular va a estar inscrita, ¿sí?, en este polígono funicular. ¿Dónde es tangente la curva? En las divisorias de carga. Ese es otro punto de divisoria de carga. Entonces, en estos puntos rojos que he marcado, ahí es tangente la curva. Y por lo tanto, esa es la curva funicular. ¿Qué quiere decir? Que se ha convertido el polígono funicular en una curva funicular. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver nuestro pizarra y lo vamos a hacer con cargas concentradas primero. Vamos a nuestra pizarra. ¿Qué está mal escrito esto?
Si ustedes se han fijado que siempre cruzo las palabras, y eso es porque yo soy, que valga la aclaración, soy disléxico. ¿Qué es un disléxico? Vuelca los números o las letras. Entonces, si ustedes se han fijado, yo siempre ando volcando las letras, pero van a disculpar, pero es un defecto de ser disléxico. Bueno, vamos a suponer que tenemos un sistema de fuerzas, ¿sí? Un sistema de fuerzas como esto. Vamos a poner varias fuerzas. Supongamos que tenemos esta fuerza. Vamos a hacer primero una carga distribuida. Supongamos que esta es una carga distribuida. Le voy a dar dimensiones para que podamos manejarla. Le voy a dar 1. Le voy a dar 10. Ok. Más grandecita. 12. Ok. Y esta vamos a decir que es una carga distribuida. ¿Sí? Y ahora vamos a dividir esta carga en distintas longitudes. Esta va a ser la longitud total y vamos a dividir en longitudes parciales. Por ejemplo, a esta la vamos a hacer de 3 metros. Y aquí vamos a hacer una divisoria de carga. Vamos a hacer una divisoria de carga en este punto. Vamos a hacer otra de 2 metros. Y vamos a hacer otra divisoria. Vamos a dividir la carga distribuida en varias parciales. Vamos a dividir aquí, esta es 3 metros, 2 metros, esta vamos a hacer otra de 4 metros para que no sean iguales. Esta la vamos a hacer de 4 metros. Y vamos a hacer otra divisoria de carga. Y acá me está quedando una teóricamente de más o menos, veamos, sí, me está quedando otros 3 metros. O sea que acá tenemos aquí decíamos teníamos 3 metros. 3 metros. Acá tenemos 2 metros. Acá tenemos 4 metros. Y aquí tenemos 3 metros. Vamos a decir que esta es una intensidad de carga Q igual, Q minúscula, igual, Q igual a 2 toneladas por metro. ¿Sí? La intensidad de carga está en kilos por metro, en toneladas
toneladas por metro. Y por lo tanto, habrá unas resultantes parciales, acá habrá una resultante parcial de esta carga distribuida, ¿sí? Que está en la mitad de este 3, ¿sí? Está en la mitad de este 3. Esto tiene 3 y por lo tanto, una forma de encontrar el baricentro de un rectángulo es trazar sus diagonales, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben de física. Si yo trazo una diagonal aquí, lo voy a hacer segmentado. Y trazo una divisoria de carga aquí. ¿Y dónde estará la divisoria? Su resultante de esta divisoria de carga estará en el punto medio. El punto medio es la diagonal, las diagonales del rectángulo. Lo mismo voy a hacer acá, voy a encontrar el baricentro o el centro de gravedad, o sé que está L sobre 2, pero sé que está en la donde se cruzan las diagonales. Y aquí va a haber otra resultante parcial. Y lo mismo acá. Para encontrar el punto medio, nuevamente trazamos las diagonales. Ahí va a estar otra resultante parcial. Y llevaremos otra resultante parcial. Ahora, ¿cuánto vale cada una de estas resultantes parciales? Cada una de estas resultantes parciales va a valer, ¿no es cierto?, la intensidad de carga por la longitud. Por lo tanto, esta va a valer, ¿sí? Voy a llamar F1, que tendrá que ser igual, perdón, R1, que tendrá que ser igual a Q por, por Q por L1. ¿Y cuál es L1? L1 es esta de acá. L1 igual a 3. En este caso L2 igual a 2. Esta va a ser L4 perdón, L3 igual a 4. L3 igual a 4.
Y L4 igual a 3. Por lo tanto, esto será igual R1 va a ser igual Ingeniero, sí, señor. Sí, adelante. la distancia no sería la mitad de las L que tiene, porque la resultante no se encuentra en la mitad de cada una de las distancias. O sea, esta resultante parcial está en la mitad, ¿no es cierto?, de L1. Esta resultante parcial está en la mitad de L2. Esta resultante parcial está en la mitad de L3. Y esta resultante parcial está en la mitad de L4. ¿Esa era la pregunta? La pregunta es que si en la fórmula de R1 igual a Q por L1, Sí. no se tomaría en realidad la mitad de L1 porque la resultante parcial se encuentra en la mitad del... No nos olvidemos que esto es tonelada por metro. Y la resultante parcial es de toda esta carga distribuida. Por lo tanto, será, ¿no es cierto?, la intensidad de carga multiplicada por toda su longitud. Esa es la resultante parcial. Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. Recuerdan, no, bueno, acá no lo tenemos, pero recuerdan que era Q por L, ¿no es cierto? Entonces la resultante parcial, esta resultante R1, es Q por L, y L es L1 en este caso. ¿Está? R2 va a ser igual, R2 va a ser igual por L2. De la misma manera, R3 va a ser igual, R3 va a ser igual por L3. Y R4 va a ser R4 igual por L4. Entonces son de distinto tamaño, ¿sí? Entonces esta R1 va a ser igual ¿a cuánto? A 2 por 3. Esta R1 va a ser igual, esta va a ser más, aquí, no sé. Aquí le voy a poner el valor de la fuerza. Esta va a valer más 2 por este 3 de aquí. Por no menos. Wow. Esta vale 6. Esta vale 6. Esta va a valer 2 por esta longitud de aquí que es 2, vale 4. Esta va a valer el 2 por esta longitud de aquí que vale 8. Perdón, que vale 4, va a valer 8. Y esta va a valer más este 2 por este 3 que también va a valer 6. ¿Sí? Entonces, ahora estas cargas van a ser, esta vale 6. A ver, esta la voy a hacer más o menos en una escala. Le voy a hacer a la mitad. Esta vale 6. Esta vale 4.
La voy a hacer en escala que valga la mitad. 2, esta es más chica. Esta vale 8. Y esta vale 6. O sea, 3 según mi escala. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar el polígono funicular de las fuerzas, de estas fuerzas parciales. Entonces vamos a trazar un polígono funicular. Vamos a trazar la fuerza peso 1. Va a ser muy grande. Voy a dividir la escala. Voy a dividir entre dos veces más. Esto va a ser 1,5. Más chica. Si no, el polígono se me va a ir muy lejos. Esta que era 3, 2, ahora va a ser 1. Estoy haciendo el polígono de los vectores representativos de las fuerzas en otra escala. Ok. Entonces, esta es la fuerza R1, resultante parcial. Esta de acá es la R2. Esta será la R3. Y esta es la R4. Tomaré un polo. A ver dónde ubico el polo para no salirme fuera del dibujo. Trazaré rayos polares. Rayo polar 1. Rayo polar 2. Rayo polar 3. Rayo polar 4. Y rayo polar 5. Y ahora vamos a trazar el correspondiente polígono funicular. Lo vamos a trazar en la dirección de las fuerzas. Y vamos a trazar los correspondientes paralelas. El primer lado hasta intersectar la primera fuerza.
el segundo lado paralelo hasta intersectar la segunda fuerza. No está bien la recta de acción del E2. Perdón, La recta de acción del E2 no está bien gracias, posicionada. gracias. Paralelo al 3. Paralelo al 4. Y paralelo al 5. Muy bien. Este lo vamos a estirar. Y este lo vamos a estirar. ¿Qué hemos dicho anteriormente? ¿Sí? Los lados extremos son tangentes extremas. Esta es una tangente extrema a la curva. Este lado, este otro lado, será otra tangente extrema a la curva. Tangente extrema a la curva. Los lados extremos. Después hemos dicho que los puntos de tangencia están en las divisorias de cargas. Entonces vamos a dibujar puntos de tangencia. En los puntos de tangencia, ¿dónde están los puntos de tangencia? En la divisoria de carga. En las divisorias de carga. Entonces, tenemos una divisoria de carga, que es el extremo este. Este extremo es una divisoria de carga, por lo tanto, ahí hay un punto de tangencia. Le voy a cambiar el color. Ese es un punto de tangencia. El otro punto de tangencia es en el otro extremo, donde corta el polígono funicular la tangente extrema. Ese es otro punto de tangencia en la curva, que está, de nuevo, está inscrita en este polígono funicular. ¿Dónde hay otro punto de divisoria de carga? Esta es divisoria de carga. Esta es la dirección de las cargas y esta es divisoria de carga. A estas divisorias de carga las voy a hacer de otro color. Esta es divisoria de carga. Por lo tanto, donde hay divisoria de carga, ¿sí? Hay punto de tangencia. Por lo tanto, aquí en este punto hay un punto de tangencia. ¿Dónde es divisoria de carga? ¿Dónde está la tangente? En la divisoria de carga. ¿Dónde hay otro punto de divisoria de carga? Hay una divisoria de carga. Wow. La divisoria de carga está aquí. Esta es divisoria de carga, ¿sí? Y donde corta, habrá otro punto de tangencia. Donde hay otra divisoria de carga, aquí hay otra divisoria de carga. Y por lo tanto, acá habrá otro punto de tangencia.
Y los otros lados del polígono funicular se llaman tangentes intermedias, ¿sí? Esta es una tangente intermedia. Esta es otra tangente intermedia. Esta es otra tangente intermedia. Y esta es otra tangente, no, esta es tangente extrema ya. ¿Sí? Entonces, fíjense que los lados del funicular son tangentes intermedias. Los lados del funicular son tangentes intermedias. Y los lados extremos del funicular son las tangentes extremas. Y de nuevo, los puntos de tangencia están en las divisorias de carga. Y las tangentes intermedias están en la dirección de las cargas. Fíjense que esta tangente intermedia, que es el lado 2 del funicular, ¿dónde está? Está entre la fuerza R1 y R2. Este lado del funicular que está entre R2 y R3, ¿sí? Está en la dirección de la fuerza. Y lo mismo esta tangente intermedia, ¿sí? Que está entre R3 y R4. ¿Sí? Por lo tanto, las tangentes extremas están, ¿dónde? Las tangentes extremas están en los lados extremos del funicular. Y las tangentes intermedias son los lados parciales del polígono funicular. Por lo tanto, ya tenemos varias tangentes. Si quisiéramos tener más lados, o sea, que se acerque más la curva, ¿sí? Tendríamos que tener más, hubiéramos hecho más divisorias de carga. Fíjese que esta de aquí, las direcciones de la fuerza me definen las tangentes, los puntos donde se cortan las tangentes intermedias. Por lo tanto, la curva funicular, la carga funicular genera una curva funicular. Y esa curva funicular está inscrita en el polígono funicular. Por lo tanto, tendríamos que trazar una curva. Voy a intentar hacerlo. Vamos a ver si puedo trazar una. Vamos a ver si con esta curva pasa por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Me perjudicó alguien que tuve que admitir de nuevo. Vamos a insertar una curva. Vamos a insertar una curva que es tangente aquí, que es tangente aquí, es tangente aquí, es tangente aquí y es tangente aquí. Y por lo tanto esa es la curva funicular. Un poquito menos. Y esa es la curva funicular. O sea, se ha transformado. Acá algo está mal. Bueno, tangentes a las curvas, ¿sí? La voy a trazar de nuevo. Vamos a trazar una curva que es tangente aquí, aquí, acá, acá.
Ahora parecería que está un poco mejor. Bueno, ustedes entienden. La voy a hacer más gruesa. Y esta es la curva funicular, ¿sí? Vamos a ver más adelante, que si esta es una carga uniformemente distribuida, esta curva es una parábola de segundo grado. Y si es una carga con variación lineal, es una parábola de tercer grado. Eso lo vamos a demostrar más adelante, ¿sí? Bueno, entonces esto es cómo encontramos la resultante de cargas distribuidas, cómo encontramos en la curva funicular. Vamos a hacer más ejercicio de esto porque es muy importante este tema, sobre todo para isostática 2 lo van a utilizar mucho. Muy bien, jóvenes. Eso es por hoy. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, será hasta la próxima clase del viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Pero, Bien, gracias.